Bueno, muy buenas noches para todos. Primero, dar las gracias por haber aceptado la invitación, por primero haberla recibido y aceptado para escuchar este espacio, atender este espacio en el que voy a estar socializando gran parte de las conclusiones a las que pues he llegado a raíz de un tiempo, de un año casi ya, de investigación, de un proyecto de investigación acerca de la cultura vial, el funcionamiento, el comportamiento de la cultura vial en Barranquilla, más específicamente en la localidad Norte Centro Histórico, que es la localidad en la que por lo general, bueno, trabajo, he tenido mayor contacto toda mi vida, he trabajado allí, he estudiado allí, en este sector, y bueno, hay algunas conclusiones a las que he llegado a raíz de un cierto análisis que se ha hecho a estadísticas, a ciertos autores también que han abordado el tema de la cultura vial desde distintos puntos de vista. Bueno, y quiero pues darles también pues la bienvenida a cada uno de ustedes, al señor Julio Rogers, quien hace parte de la emisora Plenitud Estéreo con la que trabajo. También está Liliana Palacios, quien hace parte también de la parte administrativa de Plenitud Estéreo. Está la señora Dilia de Jiménez, quien es una colaboradora que también ha aceptado la invitación para apoyarnos y poder escuchar nuestra intervención. Está el señor Elías Rojas, quien también como actor, cada uno de ustedes en este caso representa un actor vial, ¿cierto? Si no me equivoco, el señor Elías es conductor de ¿qué, señor Elías? Sí, por favor, active su micrófono. Dime. Sí, ¿usted es conductor de qué? Sí, yo hago pues servicio en Drive, Uber, por el Sí. estilo. Perfecto. Entonces, bueno, ahí tenemos una representación. ¿El señor Julio también es conductor de qué, perdón? Yo conduzco motos, Ok, vehículos okay. de dos Perfecto. llanticas De dos y llantas. me interesa el tema. Excelente. Bueno, también está con nosotros Yelsa, quien hace también parte de ese gremio de transportadores, quien representa también a este gremio y bueno, hace parte activo de este universo que se llama calle, que se llama tránsito, en el que todos estamos conviviendo. También está María Alejandra, quien hoy también representa a esas personas que transitan también en su auto. ¿Tienes auto, María Alejandra? María Alejandra, ¿me escuchas? Sí, ok. Hola, Hola, hola. Maleja. ¿cómo estás? Pero no tiene el proceso que comienzo a Ok, creo que tenemos ahí problemas con el audio, pero bueno, pero tú me escuchas bien, ¿cierto? Ok, listo. También está María Fernanda Reyes, ella hace parte también, es compañera y bueno, gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a estar compartiendo, está también el señor Andrés, a quien le pido por favor que si puede activar su cámara para que podamos socializar si es posible. El señor Andrés tiene un almacén en el centro de la ciudad y en este momento pues él también actúa como testigo ocular, ¿no?, de cómo se maneja esa dinámica en el centro de la ciudad, que es un lugar crítico también de la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla. Y también está María Llorach. María, muchas gracias por aceptar la invitación. Entiendo que eres invitada del señor Julio. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Quisiera saber si me escuchas, María. Mari. Julio, si es caso, porfa, les puedes escribir allí a la señora María Sí, si te vamos escucha. a ver qué le pasó. Listo. Bueno, dado la presentación, quiero contarles que lo primero que vamos a hacer en el marco de esto que, digamos que desde el punto de vista investigativo se llama diálogo de saberes. Un diálogo de saberes es un espacio de interacción en el que tenemos la oportunidad de, digamos, como de poner en el mismo lugar, en el mismo escenario, el conocimiento popular
o este conocimiento que se da a raíz de la experiencia, de lo que se vive en el día a día, y también el conocimiento científico, que es lo que es fruto de la investigación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a contar lo que yo he venido desarrollando, investigando, y vamos a ponerlo a la luz de las experiencias que ustedes también como actores en distintas posiciones están evidenciando en su día a día. Entonces, lo primero es que nuestra investigación se desarrolló a partir de una teoría o de un paradigma que se llama comunicación para el cambio social, para el desarrollo, comunicación para el desarrollo y cambio social. Esta investigación se basa en esto, ¿por qué? Porque a diferencia de la comunicación tradicional a la que de alguna forma hemos venido acostumbrados a escuchar o por muchos años se ha venido desarrollando, en la que se venía trabajando, se formulaban estrategias a partir de las organizaciones, de lo que las organizaciones pensaban o de lo que los individuos pensaban para la comunidad. En otras palabras, se decía, creo que lo mejor para cambiar o para poder generar un cambio en la comunidad sería esto, y se proponía, pero poco se tenía en cuenta a la comunidad como tal. Entonces, la comunicación para el desarrollo social se enfoca en eso, en tener en cuenta la opinión de la comunidad y a partir de allí empezar a gestar cambios a partir de sus necesidades, de sus opiniones. Entonces, básicamente, el paradigma que cobija nuestra investigación es ese, el poder gestar ese tipo de cambios. A partir de allí, el autor bandera de este paradigma se llama Gumucio, apellido Gumucio, y es quien ha estado abanderando pues todo este proceso. También hay otro término que quiero comentarles un poco y se trata educomunicación. Este término de educomunicación creo que, no sé, quisiera de pronto preguntar de alguna forma si alguno de ustedes tiene alguna idea a qué se refiere. Digamos que es un término que abarca dos disciplinas y partimos de allí, educación y comunicación. Entonces, digamos como este campo de la educomunicación trabaja estas dos disciplinas y cómo se relacionan la una con la otra. Entonces, esta también es una de las bases de nuestra investigación porque vamos a ver cómo a través de la educomunicación y de la comunicación podemos entonces gestar cambios a favor de la comunidad, en favor de nuestra comunidad inmediata. Básicamente, lo que encontramos a partir de investigación en cifras, estadísticas de la Secretaría de Seguridad y de Tránsito Vial, se ha evidenciado, como en muchos otros países también, que el peatón, el ciclista y el motociclista son de los actores más vulnerables y más, digamos, que están en riesgo de ser accidentados o de tener algún peligro en la vía, entre otros actores que son los que manejan un vehículo. A partir de allí se gestan algunos otros hechos que son hallazgos, pero esto se gestó, digamos que esto lo podríamos concluir a partir de conversaciones con expertos investigadores también en el tema. Y debo confesar que una de las cosas que creía cuando esto comenzó, cuando empecé a investigar, es que los barranquilleros definitivamente teníamos mucha culpa en la forma en cómo se gestaba la cultura vial o cómo estamos llevando nuestra relación en la vía. Y yo creía que la cultura esta desparpajada o un poco informal en la que a veces el barranquillero lleva muchas cosas, nos llevaría a pensar que somos muy distintos a otras culturas. Y en conversaciones con algunos expertos me encontré con algo especial y es que aun cuando el barranquillero es desparpajado en su forma de hablar, en muchas formas de su actuar, no es muy distinto a cualquier otro ser humano, sino que su contexto o el contexto en el que se encuentra podría hacerlo cambiar. Por ejemplo, algunos han escuchado la comparación han visto un barranquillero en Miami, han visto a un colombiano en Miami, en Estados Unidos, manejando. Creo que se comporta y se ha evidenciado que se comporta de manera muy distinta a como lo hace en su ciudad natal. ¿Por qué? Porque esto está dado más que por su comportamiento como barranquillero, como paisa, como cualquier, digamos, miembro, digamos, ciudadano,
de una ciudad, valga la redundancia, depende más del contexto en el que se encuentra en el momento. ¿Por qué? Digamos que en Estados Unidos la ley, la policía o quien ejerce la ley, la institucionalidad es mucho más fuerte. Y esto hace de alguna forma que entonces el barranquillero, aún con toda su cultura, sus costumbres, se comporte de una manera muy distinta en ese contexto, a como lo hace aquí. Entonces, una de las características o de los hallazgos importantes en todo esto ha sido que definitivamente el barranquillero, al igual que cualquier otro colombiano o cualquier otro ser humano, puede ser moldeable, puede ser transformado en su comportamiento, ¿cierto? Teniendo en cuenta algunas características que son las que hoy vamos a estar también compartiendo. Yo quisiera hacerles una pregunta y ahí sí como empezar a interactuar un poco referente al tema. Y es, en todo este tema de la pandemia, no sé si alguno de ustedes se ha podido dar cuenta cuando empezamos y todos estuvimos confinados, encerrados, y pocos que tuvimos la oportunidad de salir a la calle y darnos cuenta, las calles solas, ¿no? Muchas calles totalmente solas, todo el comercio cerrado. Sin embargo, tuve una oportunidad de salir como a los 15 días de que todo esto comenzó a partir del 17 de marzo y me di cuenta que me percaté, porque bueno, estoy muy relacionada con el tema, que el tema de la imprudencia vial se seguía dando. O sea, yo me di cuenta un par de veces de un señor que se metió en contravía porque, oh sorpresa, vio la vía sola y dijo, no, yo aprovecho y me meto. Entonces, esto me hizo reflexionar y caer en cuenta un poco en que definitivamente no se trata de si hay mucho tráfico, de si hay muchos carros, de si hay huecos, son factores ambientales. Pero el cambio se gesta desde la persona, ¿cierto? Desde las decisiones que la persona toma frente a cómo se comporta en el espacio vial. ¿Qué quiere decir esto? Que vio la oportunidad y simplemente lo hizo, incumplió, infringió la ley. Esto no depende de si hay muchos o pocos carros, de si hay mucho o poco espacio. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Quisiera de pronto escuchar alguno que quisiera comentar un poco qué opina acerca del comportamiento del actor vial, de qué depende más, qué es lo que más lo impulsa a comportarse de una manera u otra. Ahí el que quiera de pronto como compartir me puede escribir al chat y activamos. María Fernanda Reyes, adelante, Mafe. Hola Lucía, bueno, yo hablo desde mi opinión, pues vivo en una calle que es bastante transitada y en la cual pues se cometen muchas imprudencias automovilísticas, vivo en la 42H con 85 Okay. y si te digo que en un mes se pueden presentar más de 3 accidentes en mi esquina, es poquito. Porque se vuelan la escuadra, porque sencillamente pues el mismo afán de querer llegar rápido a donde van, de querer pues digamos ponerlo así, creerse el dueño de la vía, pues los hacen cometer ese tipo de imprudencias. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido ningún tipo de muertos, pero uno que sí me impactó mucho fue hace como 2 semanas un motociclista que no sé, o sea, era un celador, una persona, no sé si venía de su trabajo o iba, por la hora eran las 6 de la mañana, quedó tendido en el suelo, no podía levantarse. Normalmente cuando quedan ahí, pues se levantan y no ha pasado nada. Este se quedó en el piso y quien tuvo la culpa por lo general son los que vienen subiendo por la 85. Pero asimismo, pues creo que no solamente son los de la 85 los que tienen que tener el cuidado, sino los que vienen por los que tienen la vía, pues son los que también tienen que tener la precaución. Y pues realmente, incluso al momento de yo cruzar la carretera para yo poder ir a coger mi medio de transporte y hay una cebra en la cual me indica a mí como peatón que puedo pasar por ese lugar, creo que el tema de que aquí no comprenden de que el peatón es el que puede tener la vía, o sea, darle la importancia al peatón. Exacto, aquí no tienen ese tipo de cuidados y van en su vía y ellos queriendo tener toda la vía en el momento por querer llegar rápido. Entonces creo que es un problema más que todo de crear conciencia y de culturizarnos también sobre el tema y de saber quién tiene la vía y quién no. Ok. Un tema de conocimiento y ahí Exacto. tengo otra opinión. Yelsa Vivenci levantó la mano. Yelsa, adelante. Gracias, Lucía. Pues mira, buenas noches a todos. Algo que pues
tocó la señora María Fernanda ahorita en su intervención, y yo lo anoté aquí porque después se me olvidan las ideas. Dos cosas para mí fundamental. Tú hiciste la pregunta que por qué crees tú que se presenta este tipo de situaciones, tomando en cuenta que estábamos en pandemia y que, ay, que me voy a volar la escuadra o voy a irme en contravía. Dos cosas fundamentales, Lucía. Uno, falta de cultura ciudadana. Esto no es solamente de la parte vial, sino también en la parte cultural de la persona, en la parte de pronto de no tener como la suficiente, y ahí toco el segundo tema, que es la falta de educación vial. Entonces, muchas veces tenemos... suena feo, pero de pronto como el pase que te ganas tú, como dice, cuando uno dice, no, se ganó el pase en una rifa, o sea, como que no nos percatamos de no pisar la cebra, cuando en el aspecto ya del conductor, de no pisar la cebra, de no guardar como la distancia entre uno y otro carro. Son temas que pues, aunque no lo crean, uno aprende mucho cuando hace los cursos, como tiene que hacerlos. No voy a decir que yo nunca no he tenido una infracción, porque creo que ninguno de los que están aquí o los que manejan, bueno, creo que todos hemos pasado por, así sea, haciendo un curso en el tránsito, y aprendemos o recordamos y se concientiza uno mucho más. Entonces, pienso, Lucía, que son esos dos aspectos, para mi opinión, la falta de cultura ciudadana, y que va empatado con la falta de educación vial. Muchas gracias, Yelsa. Gracias. Así es. Señor Julio, vamos a tratar de que nuestras intervenciones sean cortas, entonces bien puntuales, como lo hemos venido haciendo, para aprovechar el tiempo. Adelante, Julio. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Sí, sí te escucho. Ok. Bueno, yo pienso que todo esto tiene que ver con la parte cultural, pero que también está en nuestra mente, porque, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Yo viví algún tiempo en Venezuela y yo recuerdo que hablaba como se habla ya el venezolano. De pronto no me identificaban bien, pero me encontraba un barranquillero y era algo que enseguida tú notabas, salían las expresiones y las palabras como el barranquillero, como hablamos acá. Lo mismo sucede. La gente que está aquí cree que todo es chévere, todo es la bacanería. Tú te puedes volar a la escuadra, no le prestas atención porque estás en Barranquilla, pero el día que estás en otro lado, ahí sí cumples las normas, ahí sí cumples las leyes. Entonces es como que en tu mente está cuadriculado eso de que aquí tú puedes hacer lo que te da la gana. Pareciera que eso ya está estigmatizado. Entonces deberíamos de trabajar esa parte de que nuestra ciudad, todo, no sé, en la parte educativa, con los niños, en los colegios, tratar de ir cambiando esa imagen mental para que bueno, respetemos las señales de tránsito y tengamos en cuenta y obedezcamos todo esto, porque llevo ese símil así. Muchas gracias, Julio. El señor Elías Rojas, adelante. Hola, Lucía. Gracias por la intervención. Bueno, sí, yo pienso que hay varios factores, ya varios lo han comentado, la cultura vial, pero hay un aspecto bien interesante que mencionó el señor Julio que me gustaría recalcarlo y enfatizarlo. Realmente pienso que se debería, desde cierto grado de escolaridad, de pronto noveno grado, empezar a enseñarles a los niños y niñas, lo que son las señales de tránsito, lo que implica volarse o violar una señal de tránsito, que puede costar una vida. Entonces, si no le vamos inculcando al muchacho, al joven, al que dentro a la vuelta de 4 o 5 años va a ser un conductor, que el hecho de que él se vuele un par puede costarle la vida a él o puede costarle la vida a otra persona, pues no estamos haciendo nada. Tenemos que empezar a educar al muchacho. Cuando él se haga grande, pues él va a entender las cosas de una manera. Primer punto. Y segundo punto que me gustaría tocar es que debemos ser estrictos, así como tú mencionaste al principio, que en otros países, porque el barranquillero y el latino maneja con cuidadito, no se vuela las normas de tránsito
¿Y por qué? Porque la multa que le viene es bien grande, la primera. La segunda, mucho más grande, y la tercera va para la cárcel. Si es que en la primera no se lo llevan para la cárcel de una vez. Aquí no, aquí sabemos que si, bueno, nos volamos un pare o no llevamos los papeles en regla, podemos darle la mordida al policía y ahí nos salvamos y ahí la vamos llevando. Entonces, mientras no se endurezcan y se cumplan o se hagan cumplir las leyes, tampoco vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ser estrictos y severos con esto, porque no solamente es volarse y dañar un bien que es un vehículo, una moto, están en juego vidas humanas. Así es. Así es. En este punto quisiera, digamos, bueno, y quiero dar la bienvenida también a Liz Urrego, a Eduardo José González, a Mari Romero, gracias por estar aquí. Y bueno, hoy estamos compartiendo en este diálogo de saberes. Muchas gracias. Es la oportunidad de conocer algunas estrategias y allí quisiera como ir a ese punto y preguntar, indagar, porque bueno, ustedes mismos han expuesto desde su experiencia, desde su visión, desde su óptica, digamos, cuáles son esos factores críticos. Hemos hablado y se refería, por ejemplo, María Fernanda al tema de no somos, ella hablaba a lo último un tema que es clave en esto y es el tema de conocimiento, y a esa conclusión llegábamos. Aunque no lo creamos, hay muchas personas, y se hacía la encuesta, en la que personas que no conocen la norma, desconocen la norma, y si la conocieron en algún momento, como lo planteaba la señora Yelsa, en la que y si todos en teoría hicimos un curso de conducción, hemos olvidado algunas de ellas, lo que nos hace pensar que necesariamente tenemos que estar recordando la norma, tenemos que estar recordando y refrescando ese conocimiento. Entonces, esa es una de las conclusiones también a las que llegábamos, y también lo que decía el señor Elías Rojas, que nos mencionaba el tema de educación desde la infancia. Esto implica necesariamente que el tema de cultura vial no es un tema que se trabaje aisladamente por la institución, digamos, principal, que sería la Secretaría de Seguridad y Cultura Vial. Estamos hablando, ni siquiera de cultura, perdón, de Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, sino que se trata de una articulación de distintas entidades, es decir, la institución, instituciones educativas, y yo agregaría allí medios de comunicación. ¿Por qué? Porque entendemos que entonces, haciendo buen uso de los medios de comunicación para la educación, vamos a tener entonces resultados de influencia y de cambio en nuestra comunidad. A partir de esto es que, y de muchas conclusiones que ustedes también han planteado, es que propongo una estrategia que está compuesta por 4 componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Un posicionamiento, primero, de la estrategia. ¿En qué consiste este posicionamiento? Tiene que ver con crear un personaje. Yo creo que nosotros seguimos siendo muy receptivos y hacíamos encuestas en la que muchos de ustedes de hecho participaron, y les preguntábamos cuáles podrían ser las estrategias. Algunos de ustedes nos mencionaban, y en su mayoría decían que no recordaban una estrategia en concreto, pero los que sí la recordaban hacían mención a la estrategia de cultura vial de Pirri. ¿Recuerdan el personaje que habla de inteligencia vial, perdón, de inteligencia vial de Pirri? O hablaban de las estrellas negras en el pavimento, que eran estas estrellas negras que se pintaban cuando alguien moría, y ahí se dejaba la evidencia de que ahí había habido un fallecido. Entonces, en ese sentido, son estrategias que nos hablan de que sí han tenido impacto por ciertas características. Uno, porque las lideraba un personaje representativo que estaba en nuestra mente, que era reconocido. Dos, porque tenía un eslogan sonoro, porque tenía un nombre sonoro, porque tenía una imagen que lo identificaba. Entonces, nuestra estrategia necesariamente va a tener también un personaje. Este personaje se va a llamar José, tu llave en la vía. Así lo hemos llamado, José, tu llave en la vía. Sabemos que tu llave es digamos, un término bastante costeño, bastante de nuestra tierra, y que algunas personas lo identifican como algo chévere. Dentro de esa jocosidad, dentro de esa bacanería, como algunos le llaman, podríamos llevarlo y canalizarlo hacia eso, hacia colocarlo en un personaje. Y
ese sería como el líder de la campaña. ¿Qué haría este líder de la campaña? Iría a barrios. Esto es importante, nuestra campaña, nuestra estrategia de comunicación a través de la emisora comunitaria Plenitud Estéreo, que es desde donde la queremos liderar, y es como sacar a la radio comunitaria de donde se tiene, desde la radio nada más, desde lo que hace a través de una emisora o desde un micrófono. No, una radio comunitaria tiene como misión salir y tener ese contacto muy cercano con la comunidad, ser la voz de la comunidad, tratar temas que las emisoras o medios comerciales no tratan. Eso es lo que hace una emisora comunitaria, enfocarse en los silenciados, enfocarse en las minorías, y de esto la emisora Plenitud Estéreo por años, ya más de 9 años, ha venido trabajando en el tema de la comunidad, y este sería un excelente tema para la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla, que es donde está su mayor público. Entonces, a partir de allí encontramos, como les decía, el posicionamiento de la estrategia. Una segunda sería el tema de las visitas en los barrios. Nosotros contamos con un medio móvil que se llama la Plenimóvil, y la idea sería llevar con el personaje a los barrios, lugares críticos de nuestra ciudad, con pedagogía, recordarle a la gente las normas, recordarle e incluso hacer incentivos entre los vecinos, entre barrios, para que reporten, ¿cierto?, ciertas anomalías o ciertas, digamos, malas conductas entre participantes o entre personas que transiten por el barrio. Esto tendría de alguna forma digamos, la idea sería promover esa sanción social que tanto nos hace falta. Y es que sencillamente una de las conclusiones a las que llegábamos también en la investigación es que por distintas razones no denunciamos, digamos, lo que ocurre, o no tenemos esa sanción social de: amigo, usted está mal parqueado, ¿será que por favor usted puede parquearse mejor? O sea, nos cuesta de alguna forma, o hay algunas limitaciones para hacer esto. Entonces, la idea es incentivar incluso la misma sanción social entre la comunidad como actora, gestora de cambio entre los vecinos. Esas visitas serían vitales. También queremos vincular a las instituciones educativas, hacer lo que hemos llamado, o lo que en la estrategia se denomina EducaFest. Una estrategia de educación vial fiesta, en donde la emisora comunitaria va a llegar a la institución con música, con, digamos, lo que algunos colegios reciben como algunos bazares, pero esta va a ser, ¿cierto? La idea es llegar a esta comunidad juvenil con música, pero también con un mensaje directo de alfabetización o de educación en tema de cultura vial, de cómo lo están haciendo. Esto vinculando a las instituciones educativas desde ese punto de vista con la emisora. Y por último, está un programa magazine en la emisora Plenitud Estéreo y unos tips de recordación. La idea es tener algunos tips que recuerden constantemente al que va en el taxi, al que va en el carro, al que escucha a través de la aplicación con sus audífonos y va en su bicicleta, o al que de alguna forma está vinculado con la emisora con estos medios. En el programa tendríamos invitados institucionales, abriríamos micrófonos para poder tener la denuncia, como muchos lo hacen a través de la emisora, en la que dicen: mire, me pusieron esta infracción y fue injusta. Un ejemplo, muchas de estas cosas las hemos tenido, y ser también ese link de apoyo para la comunidad a través de la emisora, aportando al tema de cultura vial. Entonces, a partir de allí, como les he resumido rápidamente, no me quiero extender, quisiera, digamos, como obtener esa retroalimentación de su parte, qué aportes, o definitivamente ustedes me digan: Lucía, yo creo que el tema de cultura vial, para que pueda llegar a la comunidad, debe tener este componente, o debe ir enfocado en esta línea para pues ser mucho más eficientes, o a través de los medios, pero ¿de qué manera? Entonces, los escucho. El señor Elías Rojas levantó la mano. Adelante, señor Elías. Sí, Lucía. Pienso que lo que estás proponiendo es excelente, porque en la radio, indiscutiblemente, es el compañero del conductor. Pues prácticamente creo que no hay ningún conductor que lleve el radio y lo lleve apagado.
Generalmente vamos escuchando radio, o música, o una emisora, o noticias. Y si la emisora Plenitud va a dar una pedagogía para que la persona pueda conducir de una mejor manera, pues excelente. Sin embargo, hay otros factores en los cuales se podría trabajar y también de manera paralela junto con lo que hace la emisora Plenitud Estéreo. Por ejemplo, hace muchos años, recordamos lo que era Bogotá antes, de Mocus. Cuando Mocus empezó la pedagogía de los mimos y con las tarjetas rojas y con las tarjetas verdes, etcétera, las estrellas, la gente al principio se reía, pero después se dieron cuenta y a la gente le daba pena cuando pisaban una cebra y llegaban los mimos y intentaban empujar el carro, la gente por pena retrocedía. Entonces vemos quizás de pronto buscar un espacio, tal vez con la alcaldía, con la Policía Nacional, en los cuales se pudiera hacer campañas a nivel centro norte, centro histórico de Barranquilla, Sí. en la cual se pudieran utilizar la autoridad para que estos personajes, llámense mimo o llámense, puedes utilizar lo que quieras del carnaval, un monocuco, lo que representa aquí a Barranquilla. Pues si alguien se pasó un semáforo o está mal parqueado, armar un ruido y decirle, sí, sabemos que la gente al principio se va a molestar, pero con la misma chabacanería que nos caracteriza, pues decirle a la persona de que, hombre, no ha pasado nada, pero por la misma pena, tenlo por seguro que esa persona no se vuelve a parquear mal o no se vuelve a comer una cebra, o si es un peatón incluso que está atravesando por el sitio que no debe, también se le hace ver y no lo vuelve a hacer. Ok, excelente, excelente aporte. Muchas gracias, señor Elías. Me levanta la mano el señor Andrés. Adelante, señor Andrés. Hola Lucía, gracias por la participación. Yo pienso algo con respecto a lo que hablaban ahorita, y es que es muy importante tener en cuenta que los que hemos tenido la posibilidad de ir a otro país, sí cumplimos las reglas, porque aquí en Colombia no, o en Barranquilla no. Yo creo que a veces no es desconocimiento, sino que no queremos acatar las cosas. Te pongo un ejemplo: cuando uno va a cualquier parte de Estados Unidos y hay un pare, es pare. Aquí lo que hacemos muchas veces es que le bajamos la velocidad al carro y seguimos de largo. Puede venir un transeúnte, puede venir una moto, lo que ahorita decía la señora María Fernanda, que hay muchos accidentes en ese lugar, y la verdad hay muchos accidentes en esa esquina. Entonces lo que pienso es que muchas veces no es desconocimiento, sino que por ser barranquillero cogemos las cosas como suave, y no debería ser así. Uno, por ese lado. Y dos, qué importante es la labor que estás planteando con respecto a la emisora Radio Plenitud. Es muy importante eso, sensibilizar a las personas, concientizarlas, socializar esto, porque siempre es bueno que a la gente le estén recordando muchas veces qué tiene que hacer, cómo se debe comportar, cuáles deben ser esas normas, esos acatamientos que tienen que tienen que hacer, y para que las reglas también se cumplan. Y creo que también es muy importante que la sociedad tome en cuenta esto, porque vivimos en un mundo donde pues, cada quien quiere hacer lo que quiere, y las reglas, las normas deben ser fuertes para cumplirlas, y pues vivir en una armonía culturalmente y vialmente hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Andrés. Una de las cositas que rescato de lo que mencionaba el señor Andrés es que una de las conclusiones a las que llegábamos, partiendo de las declaraciones de los expertos investigadores, investigábamos con 2 profesores de la Universidad del Norte, con un docente experto en tecnologías y educación, y muchos de ellos coincidían en una línea, y es que en la ciudad de Barranquilla la cultura individualista prima. En el sentido de que creemos que un actor vial es mucho más importante que el otro. Y en esta línea encontramos, por ejemplo, que en los vehículos o quienes manejan vehículos de alguna forma, incluso a través de encuestas se les evidenciaba que quien manejaba vehículos se sentía mucho más fuerte, más seguro por estar, digamos, dentro de un vehículo. Y claro, el peatón se sentía más vulnerable, dado que estaba por fuera de uno de ellos. Esa era una razón. Y segundo, algunas personas que manejaban vehículos manifestaban sentirse con más poder o con más derecho que quien estaba por fuera de él. Entonces,
esto nos habla un poco de ese pensamiento también individualista, un poco egoísta, en el que se ha caído por mucho tiempo, por tradición, pero vuelvo y repito, como lo decíamos al principio de la intervención, también hemos encontrado que somos seres cambiables, que somos modificables en ese aspecto, que somos susceptibles a ser transformados para bien en estos temas. ¿Alguien más? Creo que la señora Liz había levantado la mano. Ok. Liz, muy buenas noches, bienvenida y gracias por estar aquí. Hola Lucino, gracias por invitarme, de verdad que sí. Es un tema muy interesante, yo estaba escuchando las intervenciones de todos y creo que el señor Elías hablaba de que desde la escuela debía apoyarse este tipo de aprendizajes. Yo soy profesora en un colegio, nosotros trabajamos eso desde 9º grado, pero a pesar de hacerlo desde 9º, 10º y 11, esto se transfiere y se transmite al resto de los cursos. Hay algo que se llama movilidad, el proyecto de movilidad, que por lo menos en mi colegio lo tenemos y creo que es ley en todos. Entonces, hacen el proyecto de movilidad, los niños hacen estrategias, crean proyectos pedagógicos, entran a los salones y educan los más grandecitos a los más pequeños con respecto a las normas y leyes de tránsito. Entonces se hace pedagógicamente con obras de teatro, de pronto simulamos en la cancha grande, los niños chiquis llevan sus triciclos, patinetas y demás y aprovechamos ese espacio para enseñarles esto. Pero dentro del proyecto de movilidad, los niños más grandes colaboran en la mañana y en la tarde, a la hora de llegada y a la hora de salida, con los carteles de pare, siga, buen ciudadano, buen ejemplo. Y ahí es donde nosotros encontramos digamos, el freno, y son los padres de familia. Porque entonces los niños le están diciendo al padre de familia, un poco más adelante, por favor. Y los niños grandes de 11 grado recogen a los niños que se tienen que bajar del carro, los más chiquis, para entrarlos al colegio. Entonces, el niño de 11 le dice al padre de familia, por favor, un poquito más adelante, para él bajar el niño. El padre de familia se molesta, el padre de familia mira feo, el padre de familia le pita al otro porque se movió o porque no se movió. Entonces, también como hablaba nuestra amiga Elsa, tiene el nombre aquí en la pantalla, tiene muchísimo que ver con la cultura ciudadana, porque entonces en la escuela enseñamos, hay que hacer esto, se debe hacer esto, pero nosotros como adultos y como padres de familia no ponemos el ejemplo. Y eso va haciendo, como decimos aquí, mella en nuestros muchachos. Entonces este futuro conductor tiene una información contradictoria, ¿verdad? Entonces es como las órdenes y las contraórdenes que da papá y mamá en la casa, ¿no? En la escuela me enseñaron que debo respetar, que yo me paro y bajo en la cebra, que yo cruzo en la cebra, pero papá, cuando va en el carro conmigo atrás, le está pitando al otro, no respeta el semáforo, etcétera, etcétera. Entonces, el que Lucy, lo que ella propone de hacerlo en la emisora, de que sea más, que llegue de una manera más sensible a todos, me parece fabuloso. Lucy, si se lleva también a las escuelas, espectacular. Lo mejor que podríamos hacer, escuelas de padres, te propongo yo también, escuelas de padres, donde no solamente se le lleve la información a los estudiantes, sino a los padres, ¿verdad? Y se les manifieste, o sea, nos manifieste este tipo de cosas, porque lo que tú decías es muy cierto. Psicológicamente pareciera que el volante nos hiciera sentir un poder. O sea, en el momento que nos sentamos en el carro y estamos frente al volante, wow, pito, de pronto se me sale el quítate tú para ponerme yo, ¿no? Dice. Entonces, me parece excelente todo lo que estás proponiendo y si se hace desde la emisora, fenomenal, porque pues es un medio masivo que llega a muchas personas. Así es. Muchas gracias, Liz. Tenemos dos intervenciones más para ir cerrando. Yelsa, adelante, señora Yelsa. Gracias. Lucía, solamente te voy a decir algo. Tú hiciste digamos, la consulta con relación a qué creemos que podría faltar dentro de esta estrategia que quieres montar. Y algo que de pronto sería muy positivo, va a sonar un poco
contradictorio, pero a ver, sabemos que los jóvenes más que todo están enfocados en las redes sociales. ¿Y dónde utilizan las redes sociales? En el carro mientras manejan, el Instagram que lo abre. Entonces, de pronto, si pudieras también Claro. generar este tipo de estrategias en redes sociales, es decir, una pauta publicitaria, un aviso o algo en Instagram. Tú sabes lo que sería que yo esté, pues como conductora, estoy viendo Instagram y sé que voy manejando o algo y me salga una publicidad de no manejes mientras conduces, o sea, cosas así. Mira, a mí no manejes mientras conduces. No veres tu celular mientras conduzcas, o sea, Sí, entonces, sí. bueno, me entendieron. Sí, Entonces, sí, sí. de pronto eso también podrías como Excelente. incluirlo dentro de Claro que sí. dentro de la propuesta. Era eso. Listo, Lucía. Muchas gracias. Excelente, excelente aporte. Claro que sí. Ya está allí anotado para incluirlo dentro de la estrategia. Señor Julio, con usted cerramos. Adelante. Señor Julio, tiene su micrófono silenciado. Por favor, para que allí lo active. Adelante. Bueno, volviendo al caso, lo que dije, perdón, al principio, es difícil pelear con la idiosincrasia, no es fácil porque eso va amarrado a muchas cosas, Lo que dijo la señora Liz me tocó bastante porque sé que en las escuelas hacen esa serie de trabajos, pero después pareciera que se echara como a perder. Pero qué chévere sería que de pronto la emisora también pudiera hacer como un pequeño enlace entre la parte de educación y la parte de Secretaría de Transporte, qué sé yo, y pudiéramos quizás volver a estos jóvenes multiplicadores, no solo en su colegio, sino en parques, en otros sitios, pues bueno, allí podríamos también encontrar resultados. Vamos a encontrar aquellos que de pronto se van a molestar, pero también habrán otros y así ser persistentes en este tipo de trabajo. Sería espectacular que la emisora pudiera salir y hacer ese trabajo de campo. Excelente. Muchísimas gracias, señor Julio. Y bueno, allí encuentro digamos, como un factor común, y es que comúnmente en las emisoras comerciales son temas que se abordan cuando se abordan, pero no son temas que sean de su interés completamente, porque no son tan comerciales, a menos de que sea una pauta que venga directamente de la Secretaría, ¿no? Y que sea paga, pero no es de un interés Exacto, si no le misional, genera un costo, un Lucía, si costo, no hay una un ganancia. rubro económico, una ganancia, no le Así es. hacen el énfasis. El énfasis. Pero una de las ventajas que tiene la emisora comunitaria es precisamente esa labor misional, o sea, ese enfoque, ese objetivo que tiene en la comunidad y en encontrar, como lo hemos evidenciado, ciertos factores que sean de riesgo para la misma comunidad. Y es que, aunque no lo crean, la accidentalidad vial está dentro de las cifras primeras de mortalidad también a nivel mundial. Ha sido incluida dentro de las metas del 2030, del año 2030, de desarrollo sostenible a nivel mundial por la ONU. Entonces nos habla un poco también de digamos, como de la envergadura que tiene la problemática por ser abordada. Y bueno, y nuestra ciudad no es ajena a ello. Quisiera saber si tiene alguien más para comentar, para aportar, para cerrar. Y si no, sí, en cuanto a lo que dijo, disculpa, adelante, Lucía, Liliana. Agregar un poquito lo que dijo Julio. Julio dijo que llevarlos a los colegios, también a las universidades, también a las empresas, también se pueden llevar. Y lo más importante es las señalizaciones, porque hay lugares que uno va, por lo menos en las vías, y no hay la señalización, y eso es muy importante para que no existan tantos accidentes. Okay. Ya, entonces es una de las cosas para que las tengas en cuenta. Yo creo que ahí, cuando dice Liliana esto, Plenitud podría convertirse como ese canal también, digamos, que recibe todas estas sugerencias. Es decir, Exacto. Mira, nos reportó un taxista que en tal punto se presentan diariamente tantos accidentes, creo que allí haría falta un pare, listo. Entonces Plenitud podría ser ese puente, ese medio que reúne, porque llega a muchas personas al tiempo, y que puede ser canal entonces para recoger ese tipo de sugerencias y llevarlas a las instituciones pertinentes, ya sea el medio, pues la alcaldía o la secretaría encargada.
Así que creo que gracias de verdad por esta oportunidad, porque siento que se ha cumplido el objetivo. Sí, adelante. Yo quería decir algo breve ya que todo prácticamente lo han dicho. Bueno, aportando que cuando estén en la Planimóvil, hacer un sketch de las problemáticas, de las mayores problemáticas de la educación vial aquí en la ciudad. O sea, son esas pequeñas obras de teatro donde mostramos esa mayor problemática que hay, que a la gente les encanta ver todo esto. Y por medio de esto podemos pues enseñar mucho. Excelente. Son estrategias, esas podríamos llevarla a través del componente que mencionaba, plenitud en la calle, es decir, ese impacto en los barrios, en los puntos críticos de la ciudad. Excelente. Perdón, Lucía, una pregunta. Dígame. Hay que llenar el formulario, pero no me deja llenarlo. Se los voy a pasar por el WhatsApp. Es una encuesta de sí. Google Docs y se las voy a pasar a todos por el WhatsApp. Por Sí, favor, claro. Julio, a tus invitados también envíaselos. A los que Ok. tuvieron invitados, por favor, también envíenle el link para yo tener allí el registro. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. De corazón les agradezco la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes este espacio y de cumplir también con esta tarea también importante dentro de mi proyecto, y es poder socializar y compartir sobre el tema de mi investigación. Así que les agradezco a todos por su asistencia. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias, Luchi. Gracias. Gracias. Que descansen.